¿Qué tal, motivados? Bienvenidos a otro video aquí de Juan Antonio Bettencourt. Una cosa que me preguntan bastante algunas clientes de coaching es qué le está pasando a los hombres hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando en la cultura que parece que los hombres no terminan de arrancar, no terminan de echar para adelante? Y algo que confirman también algunas estadísticas sociales, ¿verdad? La mayor cantidad de desertores escolares son hombres, la mayor cantidad de personas en las cárceles son hombres, la mayor cantidad de personas que cometen delitos violentos son hombres. O sea, algo le está pasando a los hombres que no están funcionando bien. Y al mismo tiempo pudiéramos pensar que las mujeres tienen algo que aportar en la solución a ese problema, porque a veces nos quieren hacer ver o se presentan modelos de funcionamiento donde el hombre y la mujer tienen que estar todo el día peleando porque para que funcionen las cosas uno tiene que estar por encima del otro. Pero en realidad, ¿cómo podemos trabajar juntos para que los hombres vuelvan a ocupar el lugar desde el que pueden aportar a construir un mundo mejor y construir su proyecto de vida? De eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Para los que están por primera vez en el canal, muchísimas gracias por darle clic al video. Para los que vuelvan, gracias por acompañarnos en este viaje en el que intentamos construir proyectos de vida en un mundo complicado. Yo soy Juan Bettencourt, soy life coach y mentor de proyectos de vida. Y aquí discutimos eso. Cómo impacta la cultura, nuestra ilusión por vivir y por construir una vida que valga la pena. Creo que nos puede ayudar a entender qué le está pasando a los hombres y cómo las mujeres cumplen un rol muy importante en esa conversación, viendo un poco la historia de La Bella y la Bestia, una de estas viejas películas de Disney muy conocida, que hace poco hicieron un remake live action y que vamos a estar como usando de referencia para conversar un poco de esto. Vamos a empezar desde el principio. Creo que esto no es ningún spoiler porque así empieza la película. Vamos a ver el primer clip. Érase una vez en una tierra lejana. Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta, poco amable. Una noche de frío invierno, una vieja mendiga llegó al castillo y le ofreció una sola rosa a cambio de refugio contra el cruel frío. Repugnado por su aspecto andrajoso, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la calle. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza estaba en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y reveló a una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella había visto que en su corazón no había amor. Como castigo, lo convirtió en una espantosa bestia y encantó el castillo con un poderoso hechizo y a todos los que moraban ahí. Bueno, vemos la falta de comprensión, la falta de empatía, la falta, digamos, de humanidad que tiene ese príncipe con la señora mayor que llega a pedirle posada o dónde pasar la noche y las consecuencias que eso tiene. Es una impulsividad que no está mediada, que no está apoyada por la comprensión, por la empatía. Es una impulsividad, una reacción arrogante, narcisista, individualista, que rechaza a los demás y acaba convirtiendo a esa persona en una bestia. Es la consecuencia de una agresividad, de una violencia mal manejada. Y esa línea y esa escena es un muy buen punto de partida para ir entendiendo la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Cómo podemos reconstruir los proyectos de vida de tantos hombres por ahí? Y decía que ese video es un primer punto de partida porque tenemos que empezar a revalorar su elemento agresivo. Tenemos que empezar a darle una visión positiva a esa energía, a esa fuerza, a esa impulsividad, a esa competitividad, a esa agresividad que a veces muestran los hombres desde muy chiquitos. Porque uno de los aspectos de la cultura, como ya veremos hoy en día, uno de los aspectos que se ha como popularizado en la cultura es ver siempre esa agresividad desde un lente negativo. Pero cuando pensamos un poco en la historia, voy a mencionar a 4 personajes que de entrada parecen no tener nada en común. Martin Luther King, ¿verdad? Un gran líder de los movimientos de los derechos civiles. Gandhi, otro gran líder de la historia en el ámbito político, luchando por la independencia de su país. Steve Jobs, otro gran líder
pero esta vez del mundo empresarial. Juan Pablo II, un líder del mundo religioso. Tenemos ámbitos muy diferentes. El de los derechos civiles, el político, el empresarial, el religioso. Son personas que han pasado a la historia y han quedado como grandes referentes. Pero ¿saben qué? Todos fueron vistos por sus contemporáneos de un modo u otro como personas relativamente agresivas. Todos fueron percibidos por quienes le rodeaban como personas con una cierta dosis de intensidad, de empuje, de no pararse ante los obstáculos, con una cierta agresividad interior que les llevaba a no conformarse con los status quo, que les llevaba a no aceptar las situaciones que se estaban dando. Por lo tanto, vemos que una cierta agresividad es necesaria para que el mundo avance, para que el mundo se transforme y para que determinadas injusticias no se perpetúen. Y estas personas que hoy asociamos a veces con grandes movimientos de paz, como Gandhi, como Juan Pablo II luchando contra el comunismo, como Martin Luther King luchando contra las injusticias raciales, eran en el fondo personas que supieron canalizar una agresividad que existía. Fíjense que en la historia de La Bella y la Bestia, lo que convierte a la persona en la bestia no es una agresividad, sino la falta de comprensión y empatía, la incapacidad de manejar esa agresividad. Pero él ya era agresivo antes de ser una bestia. Lo que está mal en la raíz no es la propia agresividad, sino cómo la canalizamos. De hecho, detrás de todas esas palabras que muchas veces valoramos como positivas, resiliencia, perseverancia, valentía, constancia, disciplina, detrás de todas esas palabras lo que hay es una raíz de agresividad bien canalizada. Y es una de las características más propias del género masculino, que se debe a muchísimas razones. Marionina Cerotti, en un libro muy interesante que se llama Masculino, Fuerza, Eros y Ternura, analiza un poco las raíces de esta agresividad masculina, la logra y lo muestra un poco como el resultado de procesos evolutivos. Por ejemplo, el hombre tradicionalmente ha sido la persona que tenía que salir a cazar y tenía que tener un cierto arrojo y una cierta agresividad para luchar contra las bestias que cazaban, para defender a la población de otros pobladores que querían invadir los terrenos. O sea, evolutivamente el hombre se ha necesitado configurar como una persona con una cierta dosis de agresividad para poder defender a su gente y para poder cuidar a su gente. Alineado con esto, el hombre ha desarrollado unos altísimos niveles de testosterona en su cuerpo que hace que haya una energía y una búsqueda de la aventura, una búsqueda de la exploración del mundo, una búsqueda de retos que es en alguna medida puramente hormonal. Y también el hombre, un poco por esa necesidad de proteger, es especialmente sensible a la injusticia, porque desde el punto de vista de las emociones se sabe que la ira o la agresividad está un poquito asociado o está muy asociada a la injusticia. Cuando la persona percibe que lo que se está produciendo es un abuso, se genera ira. O sea, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista hormonal, desde un punto de vista evolutivo, se ha configurado al hombre con una cierta dosis de agresividad. Pero, si lo pensamos en su sentido profundo, es una agresividad que existe no para generar violencia, sino para generar paz y para generar protección. Entonces, imagínense lo que pasa si, como pretenden algunos movimientos culturales feministas y no feministas, en general puede ser una cosa muy difundida, la agresividad, en vez de entenderla así, como un proceso de evolución natural a nivel hormonal, biológico, histórico, para garantizar la paz y la supervivencia de la comunidad, vemos la agresividad como una cosa automáticamente negativa. Empezamos a darnos cuenta que lo que estamos haciendo es privando a los hombres de un elemento que les ha dotado la naturaleza
para ser agentes de transformación hacia el bien. ¿Qué hubiera pasado si a Martin Luther King le quitábamos la agresividad recordándole que cada vez que él insistía en luchar con una injusticia, aunque tuviera que enfrentarse en tribunales donde no tenía ningún break de ganar la batalla legal, pero él a pesar de eso fue y con convicción defendió sus posturas? Si le hubiéramos dicho que no había que insistir, porque esa agresividad podía vulnerar la sensibilidad de otras personas, ¿dónde estarían los derechos civiles de hoy en día? ¿Qué hubiera pasado con el comunismo si a Juan Pablo II, cuando recién electo Papa, decidió ir a Polonia, que era su país natal, donde gobernaba el Partido Comunista, y se quiso presentar ahí a hablar de la libertad y los derechos fundamentales y en contra de las tiranías? Si le hubieran dicho que esa agresividad que lo llevó a moverse y a superar las barreras y a superar los miedos de que le fueran a meter preso, de que lo fueran a censurar, de que lo fueran a manipular, y todo eso lo superó a base de ese impulso de agresividad interior que le dio la naturaleza para llegar ahí y cantar la voz de la libertad. ¿Qué hubiera pasado con Steve Jobs? Si cuando se dropea de la universidad porque no le estaba yendo bien, pues sencillamente en vez de querer canalizar toda la energía que tenía hacia la creación de Apple, le hubieran dicho que no, que todo eso podía ser abusivo y que lo importante era que estuviera tranquilo. ¿Dónde estaría ahora una de las industrias que más ha aportado a la tecnología en los últimos años? Empezar a darle la vuelta a esta comprensión desde el mundo masculino, que los hombres nos demos cuenta que no tiene nada de malo que tengamos esa energía por dentro, sino que está allí para que realmente seamos creadores de cosas nuevas y buenas para el mundo, y que las mujeres también nos ayuden a canalizar eso bien, porque ya lo verán. Creo que la principal fuerza que puede canalizar la agresividad masculina es el mundo femenino, porque quizás son las únicas que tienen la verdadera capacidad de hacernos bajar la cabeza y ordenar esas emociones. Es algo de lo que se empieza a ver en la película de La Bella y la Bestia. Fíjense que cuando Gastón intenta ir a conquistar a Bella, lo que intenta es entrar por la fuerza, una agresividad bruta, una agresividad no canalizada, una agresividad que no está buscando el bien de nadie, sino el propio ego. Entonces intenta entrar en el castillo de la bestia a través de la violencia, intenta matar a la bestia, intenta convertir a Bella a la fuerza. Eso no aporta nada y genera rechazo. Sin embargo, esa misma agresividad que tenía la bestia por dentro, cuando quien la intenta manejar es la Bella a través del amor, a través del cariño, a través de la comprensión, a través de la educación, esa agresividad se empieza a canalizar, se empieza a manejar de una manera en que la persona es capaz de cambiar. Pero no siempre nos conseguimos eso, sino que Christina Sommers, por ejemplo, en un libro muy interesante que publicó hace unos años que se llama The War Against Boys, explica cómo la tendencia no es a canalizar la agresividad masculina, sino la tendencia es a anular la agresividad masculina. Y a nivel infantil, por ejemplo, se van sacando de las escuelas, se van sacando de los campamentos, se van sacando de las iniciativas de niños, pues todo lo que suene a competitividad, y hay premios para que todo el mundo se sienta valorado y nunca nadie pierde, y porque el objetivo no es traumar a nadie. Y entonces ese drive natural que tiene la masculinidad a competir, a demostrar que se puede, a demostrar que uno es más capaz de otro no, en algunas cosas, pues lo anulas. Con, en cierto sentido, el argumento de no traumar a nadie. Pero si esa competitividad natural, en alguna medida, es muy sana para que cada quien vaya explorando el mundo y encontrando dónde tiene que aportar, para que cada uno de esos niños descubra en qué es bueno. Cuando tú pierdes, lo que descubres es que quizás no eres el mejor en eso. Y eso no tiene nada de malo. Es un gran aprendizaje. En el ámbito académico, por ejemplo, a los hombres hoy en día es frecuente que rinden menos académicamente que las mujeres, y siempre se les está a veces comparando, como diciendo, bueno, pero sí tu hermana, pero sí esta compañera, sí esta... Y resulta ser que a los hombres el ámbito académico, como está formulado hoy en día, se les dará relativamente más difícil en muchos ámbitos, porque la agresividad, sobre todo a nivel adolescente, hace difícil para un hombre estar 6 horas, 7 horas, 8 horas sentado en un pupitre. Y su manera de entender, de crecer, de encontrarse y de desarrollar su potencial sería más bien movilizándose, aportando en otras direcciones que no son necesariamente estar sentado en un pupitre. A nivel adulto,
A veces cualquier manifestación de empuje, de drive, de agresividad, parece ser automáticamente asociada con manipulación, con abuso, con agresión. Y entonces, ¿qué sucede? Pasan una de dos cosas. En algunos hombres se generan hombres pusilánimes, hombres débiles, que empiezan a sentirse avergonzados de la energía que tienen, que empiezan a sentirse avergonzados de su empuje, de su ilusión por aportar algo al mundo, y se abandonan. Y entra la depresión, y entra el desánimo, y entran esos hombres que cuando las mujeres los ven, hacen que me pregunten en las sesiones de coaching qué le pasa a los hombres. Esa es opción 1. Opción 2 es que lleguen hombres que se conviertan en hombres violentos, que como rechazo a ese intento de anular su energía interior, su agresividad sana interior, pues se convierten en personas violentas. No lo aprenden a canalizar y se convierten en personas violentas, porque su energía, en vez de dirigirse a transformar el mundo para el bien, se dirige en enaltecer el propio ego, que es el caso de Gastón, como decía ahora hace un ratito en la película de La Bella y la Bestia. ¿Cuál es entonces la alternativa? Ayudar a encauzar esa agresividad masculina poniéndola al servicio de los demás y al cuidado de los demás. Es lo que hace Bella en la película. Bella entra primero en un proceso difícil de entender qué está pasando, pero luego no intenta automáticamente anular toda la fuerza que tenía la bestia, sino empieza a enseñarle, a educarle y a transmitirle que a pesar de eso lo valora porque cree que en esa energía hay un potencial transformador. Y aquí yo pienso que hay una grandísima riqueza cuando somos capaces de hacer esto. Fíjense lo que logra la Bella. Ese animal que está al principio de la película rompiendo todo, destruyendo todo, que por culpa de su soberbia también afectó a todos los habitantes del castillo, dañó el castillo por la oscuridad. O sea, la agresividad mal canalizada produjo un desastre para el príncipe y para todos los que vivían en el castillo. Pero cuando llega una persona que esa misma agresividad la sabe canalizar, convierte todo ese hogar de nuevo en una fiesta. Hace que toda esa energía se convierta en rescatar espacios, por ejemplo, hasta que la bestia es capaz de regalarle a la Bella un detalle que le hacía muchísima ilusión. Vamos a ver ese pedazo de la película donde la bestia le hace este regalo a la Bella. Belle, there's something I want to show you. But first, you have to close your eyes. It's a surprise. Can I open them? No, not yet. Wait here. Now can I open them? All right. Now. I can't believe it. I've never seen so many books in all my life. You like it? It's wonderful. Then it's yours. Oh, thank you so much. Toda la energía de la bestia que se había dedicado por años a encerrarse sobre sí misma, a crear oscuridad, a amargarle la vida a los que tenía alrededor, gracias al cariño de la Bella, se convirtió en una fuerza que restauró ese espacio, que restauró la biblioteca, que donde había oscuridad hizo lo posible para que volviera a haber luz, y todo lo hizo por ella. Entonces, aquí es donde conectan los dos puntos que nos enriquecen a todos. En vez de entrar en la polarización sobre hombres y mujeres, démonos cuenta que las mujeres tienen la gran posibilidad de canalizar la agresividad masculina para que el mundo se embellezca y para cuidarlas a ellas. Canalizar la agresividad masculina, que los hombres funcionen bien, que los hombres sean hombres que sepan encauzar esa energía de un modo positivo, es en el mejor beneficio de las propias mujeres. Y vamos trabajando juntos. Ellas nos ayudan a los hombres a canalizar esa energía y nosotros podemos ponerla a su servicio. Eso es lo que nos hace falta. No necesitamos hombres dulces y empáticos, pero que se sienten avergonzados de la energía que llevan por dentro,
sino necesitamos hombres que entiendan la energía que llevan por dentro y tengan una agresividad constructiva, que les lleve a rebelarse ante la injusticia, que les lleve a no sentarse en una silla y ver cómo el mundo se corrompe ante sus ojos. Eso no ayuda a nadie. Lo que necesitamos son hombres que sepan luchar con la injusticia, que sepan poner límites a los abusadores, que sepan ir y explorar el mundo para hacerlo mejor, también al servicio de las mujeres. O como diría Mariolina Cherotti en el libro que les he comentado hombres antes, necesitamos hombres que sepan combinar bien la fuerza con la ternura. Si logramos eso, lo que nos da miedo, lo que nos hace preguntarnos qué le pasa a los hombres, va a ir desapareciendo. Tendremos hombres fuertes, hombres valientes, hombres que sepan canalizar y mujeres felices con esos hombres, ambos trabajando por construir proyectos de vida que valen la pena. Amigos, gracias por darle like, gracias por ver el video, suscríbanse al canal, compartan el material. Aquí esto es una comunidad donde vamos trabajando entre todos para transmitir ideas, para comunicar pensamientos que nos ayuden a construir proyectos de vida que valen de verdad la pena. Ya saben, aprovéchenlo, espero que les ayude, nos vemos en la próxima y que sean muy felices.